A todos y muchas gracias por la invitación al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. El día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto con el que trabajé este año en mi fellow aquí en París, titulado Análisis del virus del Epstein-Barr en los fluidos intraoculares de pacientes con uveitis, prevalencia, gravedad clínica y asociación con linfoma intraocular. Un poco de los antecedentes. Todos aquí conocemos muy bien al virus del Epstein-Barr, sabemos su relación con linfoma de Hodgkin, de Burkitt, esclerosis múltiple, cáncer nasofaríngeo, incluso hasta con fatiga crónica. Sin embargo, la literatura oftalmológica está muy limitada. Los datos que tenemos, que tratamos de encontrar relacionados con uveitis, de repente son muy no tienen mucha concordancia entre ellos y no nos hablan mucho del virus del Epstein-Barr. Lo que sí sabemos, los hechos clave, es que más del 90% de la población vamos a tener una seroprevalencia positiva, porque ya sabemos que el contagio se da durante la adolescencia, principalmente con la saliva y con una primoinfección con la mononucleosis. Sabemos que es un herpes virus gamma tipo 4 y que tiene un tropismo preferido por los linfocitos B y por las células epiteliales, y la latencia es de por vida. La literatura dice que podemos encontrar en la PCR, ya sea del humor acuoso o de humor vitro, desde el 1 hasta el 17% positividad para el virus del Epstein-Barr. Sin embargo, no habla de una casualidad establecida. También sabemos que, por lógica, si tiene un tropismo por linfocitos B, deberíamos de asociarlo con el linfoma intraocular. Sin embargo, esto tampoco se ha dado como un diagnóstico resuelto y se tiene mucho en estudio, y se tiene que dar los primeros pasos para investigar si hay una asociación con esto para evitar el diagnóstico tardío, que actualmente es de aproximadamente 6 meses. La pregunta entonces es, ¿la PCR con un virus del Epstein-Barr positivo refleja una infección causal, una difusión plasmática por una ruptura de la barrera hematorretiniana, o nos puede ayudar como un marcador del linfoma intraocular? La hipótesis entonces es que si una PCR EBV positiva, si hacemos el análisis y la cuantificación de la muestra, podrían permitir distinguir entre una infección causada por el EBV o solamente una difusión pasiva, y si nos podría ayudar al diagnóstico del linfoma. Para eso teníamos 3 objetivos. 1, cuantificar la prevalencia del EBV en fluidos intraoculares, ya sea humor acuoso o vitro. 2, correlacionar la carga viral intraocular y la creación de anticuerpos intraoculares comparado con el plasma, la gravedad inflamatoria de cada paciente positivo y el perfil clínico de ellos. Y por último, el cribado de los pacientes que fueron positivos a un linfoma vitroretiniano primario. El diseño del estudio retrospectivo observacional monocéntrico realizado en el Hospital de la Pitié, del 2021 al 2025, se revisaron todos los pacientes que se hicieron una punción de humor acuoso. Todos los pacientes fueron referidos por uveitis, ya sea anterior, intermedia, posterior o panoveitis. Fue un total de 1025 muestras, de los cuales 935 fue humor acuoso y 88 fue de humor vitro. El panel, evidentemente, no solo se mandaba para Epstein-Barr, se hacía un panel completo junto con simple 1 y 2, zóster y citomegalovirus. El flujo de la corte, entonces, fueron 1025 muestras de 826 pacientes. Esto porque había pacientes que había bilateralidad de la inflamación y otros que se volvía a hacer el sondeo para ver la carga viral o respuesta al tratamiento. Desafortunadamente, el virus del Epstein-Barr, bueno, pues como es el que menos clínica nos da y que el que menos conocemos, a veces cuando la muestra no era suficiente, en el laboratorio de virología decidían quitarlo para no analizarlo. Entonces, de las 1025 muestras, solamente 586 fueron efectivas para realizar PCR para el EBV. De estas 586 muestras, solamente 16 pacientes fueron positivos, es decir, 3.3% de la muestra total. De estos 16 pacientes vamos a hablar. Se hizo un perfil clínico mucho más avanzado, el abordaje fue más completo. La edad media fue 61 años, la mayoría fueron hombres. Lo que más llamó la atención es que la gravedad inflamatoria, casi todos los pacientes, bueno, la mitad de los pacientes tenían una vitritis de 2 o más cruces, que tenían un EBV positivo. La mayoría presentaron un cuadro de panoveitis o una uveitis posterior. Y bueno, de estos 16 pacientes llama mucho la atención que 12 fueron aislados. ¿Qué significa esto? Que nada más encontraron en la PCR de humor acuoso el virus del Epstein-Barr sin otra coinfección agregada. De estos 16, los otros 4, lo más común era que tuvieran una coinfección con citomegalovirus. Y la carga viral, el logaritmo era muy variado, desde 3 hasta 6.9. Otro de los resultados, yo creo que es como lo más interesante que encontramos en este estudio, es que de estos 16 pacientes, 4, es decir, el 25% de los pacientes tenían un linfoma vitroretiniano primario. Llama muchísimo la atención porque un 25%, evidentemente, uno de cada 4 pacientes positivo de EBV que presenta un linfoma,
pues es una tasa altísima. A estos pacientes se les hizo un abordaje muchísimo más específico, junto con la resonancia, biopsia, citología, citometría, interleucinas, etcétera, que bueno, no vamos a hablar por cuestión de tiempo. Y lo más interesante es que los pacientes que fueron positivos con linfoma vitreoretiniano, y con EBV positivo, tienen una carga viral muy alta. Sin embargo, cuando se comparaba con la carga viral en plasma, la carga viral en plasma era baja y la carga viral intraocular era muy alta, comparado con los otros pacientes que no tenían linfoma y tenían otro tipo de uveitis, ya sea anterior, intermedio o posterior, tienen una carga viral baja con una plasmática un poquito más elevada. La presentación de la vitritis en los pacientes con linfoma, como les comenté, era mayoritariamente una panuveitis o una uveitis posterior. Y bueno, comparado con los pacientes que no tenían linfoma, que tenían unas presentaciones más en segmentos anteriores. Hicimos un análisis también porque no sirve de nada saber, ok, tengo una prueba de EBV positivo con una carga viral alta, pero realmente no sabemos si es porque hay una reproducción o una mitosis acelerada de las células de tipo B que están infectadas que tienen una latencia de por vida, infectadas por el EBV. Entonces es importante hacer un Goldman-Widmer para analizar realmente si hay una replicación de anticuerpos intraoculares. Esto resulta interesante porque parece ser que los pacientes que tuvieron positivos a EBV, que no tenían linfoma y que presentaban un tipo de uveitis, tenían una replicación de anticuerpos elevada, es decir, tenían un Goldman-Widmer de más de 3. Esto quiere decir que había más anticuerpos creándose dentro de los fluidos intraoculares de los que se encontraban en el plasma, apoyando un poco la teoría que realmente la etiología infecciosa podría ser el Epstein-Barr. Y que a diferencia que el Goldman-Widmer fue de menos de 3 en los 4 pacientes que tenían linfoma, diciendo entonces que apoyando todavía más la teoría porque hablamos que había un ADN viral marcado en los pacientes con linfoma, pero una replicación de anticuerpos un poco más baja. Entonces, dándole hincapié a una etiología un poco más de oncogénesis en los pacientes con linfoma. Los mensajes que nos podemos llevar a casa es la prevalencia es baja, es muy baja, son 3.3% de los pacientes, concordante con otras literaturas que dicen que va dentro del 1 al 17, pero no es despreciable. Creo que sí valdría la pena, sobre todo en pacientes con vitritis que responden levemente a corticoides, que puede ser bilateral, que te da una clínica como parecido al linfoma. Valdría la pena el cribaje para buscar el PCR positivo para Epstein-Barr. También nos podría hablar de que un paciente con uveitis recidivante, si nos da Epstein-Barr positivo, significa que hay una ruptura de la barrera hematoretiniana constante y crónica y que por eso pueden tener cuadros inflamatorios mucho más graves. Parece ser entonces que el Epstein-Barr funciona como sinergia en cuanto a la fisiopatología de la uveitis. Y cualquier PCR positivo a EBV, sobre todo si tiene un ADN viral cargado, siempre evocar un linfoma intraocular y hacer una búsqueda más intencionada para dar el diagnóstico. Y por último, y también para que no olvidarlo, una PCR positiva a EBV no significa que es el agente causal, simplemente puede ser un testigo de otra etiología que está causando la enfermedad. Muchísimas gracias por la atención y muy bonita noche. Gracias, Daniel. Bueno, pues primero felicidades porque es un trabajo muy bueno, muy bien realizado y muy bien pensado. Y bueno, siempre está que escuchamos Epstein-Barr, nos pone de vuelta la cabeza porque a veces cuando te sale una prueba positiva no sabes si en realidad la pregunta clínica es ¿hay replicación activa? Y si eso está relacionado con el cuadro inflamatorio. O número 2, pues esa asociación con linfoma primario. Entonces, te quise hacer 3 preguntas muy básicas de esto dado la alta prevalencia de cargas virales altas en los pacientes de linfoma intraocular, ¿crees que esto realmente refleje un papel oncogénico del virus? O sea, simplemente por la cantidad de linfocitos que están ahí y que tienen pues ese virus que está circulando ahí eternamente. Realmente es una pregunta muy difícil de responder. Se tendrá que hacer un análisis con muchísimo más pacientes porque desafortunadamente el cribado de los pacientes con linfoma que tuve aquí son 4. De por sí el linfoma es una enfermedad muy difícil de encontrar, sobre todo que tenga virus del Epstein-Barr positivo. La teoría que nosotros intentamos
discutir y que es concordante con otros dos artículos, es que mencionan que puede ser una mitosis acelerada de linfocitos B, que es el más común, el linfoma difuso de células B grandes. Entonces hay una mitosis acelerada y las células ya están infectadas. Entonces, por su latencia, sube la carga del ADN viral. Entonces, suele ser otra vez un testigo más que un agente causal del linfoma. Parece Perfecto. apoyado. Y bueno, me llama la atención que tuviste diferentes tipos de uveitis. La presentación clínica más frecuente, hasta en 50% de los casos, fue la vitritis. Y me llama mucho la atención lo que mencionaste del coeficiente de Goldschmidt-Wittmar, que pues obviamente es un marcador subrogado de la replicación activa viral y que esto en tejidos, en fluidos intraoculares, y que esto pudiera explicar realmente pues el cuadro inflamatorio. ¿Crees que habría lugar en estos pacientes que no son linfoma, que es una uveitis, que tal vez, no sé, les hiciste un IL-10 y salió negativo? ¿Crees que exista lugar para el tratamiento antiviral en estos pacientes o nada más es, digamos, abordarlos de forma inflamatoria? Justo estamos haciendo el análisis ya prospectivo de los pacientes y cómo han respondido a los distintos tratamientos. Está muy debatido también, no hay muchas respuestas porque realmente los casos presentados en la literatura de pacientes que tienen una replicación, un Goldman-Widmer, de más de 3, que decidieron tratar para Epstein-Barr, dijeron, tiene muy buena respuesta, pero normalmente el Epstein-Barr, la historia natural de la enfermedad es que remite completamente sin tratamiento. Entonces, sí muy debatible, pero yo me animaría con una carga viral alta, con una replicación, con un Goldman-Widmer alto, que no encontraste una coinfección en tu panel de PCR con otro virus, yo me animaría a iniciar el tratamiento si estás viendo que no está respondiendo al tratamiento convencional. Ok. Y la última pregunta que tengo, y es un poco de reflexión, ya vimos que pues sí encontraste cargas virales altas en los linfomas, ¿verdad? Y también en pacientes con pura inflamación, el coeficiente elevado. Entonces, ¿no crees que en estos pacientes el linfoma sea el fenotipo tardío de una infección activa por Epstein-Barr y que valga la pena tratarlos tempranamente? O sea, quiero decir que hacer pruebas de PCR realmente te haga tratar a los pacientes para reducir el riesgo de linfoma. Es una muy bonita propuesta, no lo había pensado y creo que valdrá la pena, ¿no? Valdrá la pena analizar realmente si deja de ser el Epstein-Barr solamente un testigo que pasa por la diapédesis a fluidos intraoculares, pero si hay una relación, por más mínima que sea, con el linfoma, yo creo que vale muchísimo la pena tratar. Si tenemos Okay. la prueba de una carga de ADN viral elevada. O sea, como una estrategia para que, digo, ahora no tienen linfoma, pero en un futuro lo pudieran desarrollar, ¿no? Creo que Exacto. eso sería importante. Pues muchas felicidades por tu trabajo. Bienvenido al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y creo que ya está sometido a publicación o ya te lo aceptaron. Sí, ya está sometido a publicación. Creo que ya aceptaron esta semanita. Ah, perfecto. Pues muchas felicidades, Daniel. Y gracias por estar a las 3 de la mañana para ti aquí en la sesión del centro.